Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Buenas tardes, Café, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un honor como siempre estar aquí charlando contigo en esta tertulia inestable, ¿no? Intermitente, por ahí sí, por ahí no, venimos, estamos, a veces no estamos, pero estamos. Me voy a poner a pensar en lo que estabas diciendo, pero no voy a perder el tiempo, porque es muy profundo. La cuestión es que estamos. Estamos. Llegó uno de los estrenos que estábamos esperando este año, ¿no? Exactamente, por lo menos yo estaba esperando ansioso, de hecho creo que lo pusieron en Netflix y yo ya fui a verlo. 12 menos 5 claro, estaba el tipo esperando ahí la versión de Scorsese sobre una gira maravillosa de Dylan. Yo diría el Dylan más iluminado de toda su historia. Había dejado de actuar durante un tiempo, había hecho una gira con The Band, pero ya esa gira solista, pero además con una especie de circo ambulante donde estaban los mejores músicos de ese momento, Tim Van Barnett, Bob Neufeld, todos músicos de la música country, de la música americana, del rock. Bueno, ni hablar de Johnny Mitchell, ni hablar de Joan Baez, su expareja, y creo, adelantando ya un poquito de lo que vamos a comentar, esta es una reivindicación también de Joan Baez, porque en el documental de la gira de Dylan en Inglaterra, la segunda gira de Dylan, él la lleva a Joan Baez. Joan Baez es quien le da la mano a Dylan para que suba un escenario. Es la primera que lo pone, ya ella era conocida y lo incorpora a él, lo invita. Después son pareja, aparece algo en la película maravillosa, una charla de parejas, crudísima. Pero además de eso, creo que aquí aparece nuevamente Joan Baez con todo su esplendor. Él habla muy bien de Joan Baez. Ella dice algo fuertísimo que es: yo a Bob le perdono todo le puedo perdonar porque lo veo arriba del escenario y para mí es único, antes y ahora, dice ella. Yo no vi a nadie igual como él arriba del escenario. Hablar de Dylan es hablar de influencias de personas que han marcado hitos en la música. Además, claro. Y bueno, también está situada en un contexto atemporal especial, ¿no? No, yo creo que es temporal porque Scorsese quizás sea el más brillante narrador de la cultura norteamericana de la década del 70. Ya desde Taxi Driver, o la historia de Jack LaMotta, o digamos, los elementos que conforman la cultura norteamericana, las crisis, los problemas. Año 75, Estados Unidos retirándose de Vietnam, una herida en el ego norteamericano muy fuerte, perdiendo Vietnam. Nixon con todo el tema de las escuchas ilegales. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. Sí, en este momento también en Argentina. Claro. Escuchas ilegales. Todo eso aparece como una suerte de, no diría de telón de fondo, pero metiéndose en toda esta cuestión. Y Dylan juntando un grupo de músicos, de los mejores músicos del momento, y yéndose a tocar en pueblitos chiquitos, con una especie de caravana, a veces manejando él el mismo camión que llevaba a los músicos. Todo esto es retratado por Scorsese. Brillante lo de Scorsese, digo, porque realmente uno le decía a Miguel Riquelme, que es otro cinéfilo impresionante, importante y que sabe mucho de cine, le decía: Scorsese debe ser el último de esos grandes directores de cine que tiene esa capacidad de meter capa tras capa tras capa tras capa. Pero antes de eso, vamos al comienzo. Vamos al comienzo. Año 73, una película de Orson Welles que se llama F of Fakes. F de falso se llama la película. La película comienza con Orson Welles haciendo un truco de magia para un pibe y después aparece frente a la pantalla y dice: todo lo que van a ver de aquí en adelante es falso. Y aparece la palabra fake, 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 así reproducida hasta el infinito en gráfica. Claro. A partir de ahí, Welles empieza a desandar la historia del arte a través de las falsificaciones. Muy bien. La película de Scorsese comienza con otra cita cinéfila. Es un cortísimo de Georges Méliès, uno de los fundadores del cine, que se llama La Dama Desaparece. La Dama Desaparece es una secuencia mínima donde hay un mago, que es el propio Georges Méliès, una mujer, el mago tapa a la mujer con una manta, sentada en una silla, sí. Track, desaparece por montaje. Sí. Eso es cine. El cine es muchas mentiras
montadas, ¿no? Cronológicamente contadas. Eso tendría que ser un aviso. A veces uno lo entiende, a veces no. A mí me costó de todas maneras encontrar el hilo de esta película. Y la ansiedad de querer llegar a ver, decís Scorsese, Dylan, decís me siento a ver, claro. Encontrar. No es minucioso, digamos. No, ya uno va, pero Scorsese pone eso al comienzo de la película. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con la película? Ahora cuando vos estás contando esto recién con estas cosas, tipo como uno va cayendo las fichas, claro, por la cascada, ¿no? Claro, vos decís, ¿por qué la película sobre Dylan? Ya en realidad en el título te está avisando. La película se llama con el nombre de la gira, que es Rolling Thunder Revue. Y después, como un subtítulo, dice una historia de Bob Dylan. Una historia, un relato. Dylan se ha caracterizado siempre por generar relatos. Las entrevistas de Dylan son obras de arte porque les dice a los periodistas cualquier cosa, sí. Desde que él no es él, sino que es la transfiguración de un motociclista que murió en el mismo año que tuvo el accidente de moto. Bueno, cosas así. Esto es más de lo mismo. Es Dylan diciendo, yo de esa gira ni me acuerdo, ni había nacido cuando fue esa gira, dice Dylan. Después, entonces hablemos de eso. Claro, vamos a hablar de eso. Hay toda una línea tirada al tema del kabuki, al teatro japonés, al teatro de máscaras, la cuestión de las máscaras, con juegos hacia Kiss, hacia aquellos que con la máscara, dice Dylan, dicen la verdad, y aquellos que sin máscara mienten, y lo dice frente a cámara sin ningún tipo de máscara. Y a partir de ahí se genera toda una historia que hace Scorsese, tomando elementos de la gira, y realmente vale la pena ver cómo sonaba esa banda en ese momento. Por suerte en Netflix también hizo la traducción de las letras de las canciones, entonces uno puede comprender el significado de esas canciones de Dylan y por qué Dylan es Dylan, digamos. A veces uno, claro, cuando escucha la música en inglés no siempre sabe qué dicen lo que se pasó cuando Huff cometió el delito. Tendría que estar preso Huff por esto de traducir la canción de Eric Clapton, Estás maravillosa esta noche. Cuando uno la escuchó por Huff dijo, ¿era esto? ¿Qué pasó? Y los 16 en segundo caso también tenía que estar presos, mucho. Entonces, acá al contrario, uno dice la canción es maravillosa escuchándola sin entender mucho del inglés. Cuando escucha la letra dice, no, acá hay otra encuadra, ¿no? Varias canciones clásicas de Dylan que aparecen retratadas ahí y puestas en gran parte, o sea, no solo no están recortadas, sino que uno puede escuchar la canción casi completa. Me quedé con lo que contaste de Scorsese, y vos sos una persona que consume mucho cine, digamos. ¿Scorsese también es uno de los directores que te sigue sorprendiendo? Yo creo que sí, creo que sí. Es un tipo que cuando vos ves, ahora se viene El hombre, el irlandés, ¿no? La película con De Niro y Al Pacino, o sea, estamos esperando esa película. Realmente obviamente que a veces hay películas que uno dice, bueno, esto toca la maravilla, y otras que son no tanto, pero sigue siendo Scorsese diferente al resto, digo, me parece, pone un plano diferente, y eso tiene que ver también con su talento, digamos, ¿no? O sea, es un tipo que conoce mucho de cine, que sabe que está trabajando en un lenguaje, que está bien ubicado dentro de un lenguaje. No es que a él las cosas le pasan, no es que pasaron cosas, no. Sí. Scorsese hace que las cosas pasen, digamos, y es muy consciente de eso. Por eso esta película creo que es maravillosa, con todo ese juego que tiene, las relaciones del tema de las máscaras, con el tema de Kiss, con el tema de la violinista que tocaba, Scarlett Rivera, que él la vio caminar un día, fue y dijo que quería que toque con él, claro. La mina que teóricamente era novia de uno de los músicos de Kiss, la historia de que Dylan va a ver a Kiss para inspirarse en el tema de las máscaras. Bueno, hay mucho de fantasía, de relato, de ficción, y eso Scorsese lo maneja maravillosamente bien. Y a lo mejor también por lo que decís, digamos, de lo que tiene Dylan de toda su vida, de correrse de lo que le quieren colocar, claro. Digamos, o sea, es el personaje. Exacto. Tipo ascético, decir, mi historia y yo me puedo prestar a esto. Exactamente. No soy una biografía de Hollywood. No, tal cual. No es una biopic y el tipo se corre todo el tiempo. En un momento, alguien dice por ahí, Dylan siempre está buscando. Y Dylan dice, sí, yo busqué mucho tiempo, buscaba el Santo Grial, le dice al personaje, a quien era este boxeador, el que hace la canción Hurricane, que era un boxeador que es preso injustamente, y Dylan hace una canción maravillosa reivindicando su figura.
dice Dylan, el tema no es buscarse, el tema es recrearse. Y ese es el concepto justamente de la película. Vivimos recreándonos, no busquemos tanto el santo grial, porque era lo que le había contestado en su momento Dylan al boxeador, sino vivimos recreándonos. Y esto es una capa más de esa recreación infinita. De hecho, la película termina con, en los créditos, después de los créditos, las fechas de la gira interminable. Así se llama la gira que hace Dylan, que viene haciéndola desde aquel año hasta el año 2018. Son fechas y lugares tocando y demás, ¿no? Exacto. Dos cosas para cerrar. La primera es decir, bueno, este documental está enmarcado dentro de una serie de documentales de Netflix, ¿no? De remasterizados. Digamos, no, este no. ¿Este no? No, esto es una película de Scorsese. No está dentro de... No está dentro de Remastered. Remastered, bueno... Vamos a hablar después con el Remastered. Eso es increíble, digamos, claro. También. Eso es una de las preguntas que te quería hacer. Y la segunda era... No podría, porque Remastered, el concepto de Remastered es otro y tiene que ver más con una búsqueda de verdades un poco ocultas. Y, dentro de un contexto social. Cuando yo le cuento esto a un amigo, un compañero de la radio, le cuento, mirá lo que hace Scorsese, entonces él me dice, ¿y la credibilidad? No, claro, acá no se trata de credibilidad, se trata de arte. Porque y el arte... todos tenemos que comprobar. Claro, exacto. Sí. Entonces, Scorsese va por otro camino. O sea, uno no quita al otro. Vamos a hablar bien de Remastered, porque me parece que es una maravilla también de los documentales de Netflix. Esto es una película de Scorsese, una historia de Bob Dylan, personajes que algunos son ciertos, otros no. De hecho, Sam Shepard, el gran escritor norteamericano, que había ido a esa gira para escribir el guión de una película que se llama Renato y Clara, que acá ni aparece la película, ni se la menciona, aparece hablando frente a cámara, y se ve que lo hicieron hace mucho tiempo porque falleció hace unos años atrás Sam Shepard, y está su imagen ahí. Después aparece un supuesto director de esa película, que es Stefan Van Dorp, digamos, que está totalmente enojado con Dylan, con el grupo, con lo que significa. Porque perdió plata. Porque, sí. Además, después lo cuestiona el propio Scorsese de estar usando las imágenes que supuestamente le había hecho. Hay un ajuste de cuentas con Johnny Mitchell, maravillosa la versión de Coyote, dedicada, algunos dicen, a Sam Shepard, cantando Johnny Mitchell con Dylan en la guitarra, pero después hay un ajuste de cuentas interno, porque Johnny Mitchell después se enojó mucho con Dylan, dice que ella es mejor que cualquiera, que Leonard Cohen, que Bob Dylan, que demás, que por qué no ponen una mujer en ese pedestal, claro, que están los grandes músicos de rock. Algo de razón tiene, pero en la película se hace un ajuste muy sutil de cuentas en palabras de otro personaje que también no se sabe la ciencia cierta si es cierto o no. Es un personaje real, pero haciendo de otra cosa. Y dice, bueno, yo discutí con Johnny por este tema. Johnny Mitchell, que se había sumado, porque la gira eran muchos músicos por distintos pueblos, se había sumado en un pueblo donde ya estaba y después se queda hasta el final. Creo que es Montreal, o sea, allá desde Canadá, se suma y se queda hasta el final de la gira. Maravillosa película, recomendable para verla, para meterse en el mundo de Dylan, para ir con cuidado, o sea, a no dejarse embarcar. Grandes críticos cinematográficos de la Argentina han entrado en el juego sin saber que están hablando de algo que tiene mucho de ficción. Y otra de las cosas para cerrar Café es decir, esta es una de las grandes joyas que nos dejan la posibilidad del streaming. Obviamente. Que no sería la posibilidad de vos estar esperando en tu casa o que tengamos la posibilidad de verlo en la pantalla. Quizás puedan estrenar en el mundo en la pantalla, pero... Se estrenó un día antes en los cines, pero claro, en los cines de Norteamérica, acá hasta que llegue va a ser medio... Se tiene que competir con la Avengers 948. Claro, con Aladdin y Toy Story 4, el reinicio de Chucky. Y ahí tiene que meterse la película, pero por suerte con el streaming al otro día del estreno en cine se pudo ver también en las pantallas de todos aquellos que tienen la cadena, ¿no? Difícil terminar la columna con algún tema de Dylan que te guste. Vamos, y con uno que para mí es uno de los temas más lindos. Aparte de esta película, Dylan aprovechó y sacó una caja de 14 CDs con grabaciones de esa gira. 14 CDs. Grabaciones de esa gira, y hay joyitas dentro de esos 14 CDs. Una es esta versión de Yo Seré Liberado, I Shall Be Released, con Joan Baez, la voz de los dos cantando, se entendían perfectamente bien,
fueron parte del sumum de la música country, la música americana en su momento, y esta canción de Dylan, que primero la había tocado The Band y después hacen esta versión en esa gira del 75, Bob Dylan y Joan Baez.